Muy buenas tardes, estimados socios. Yo soy la ingeniera Denise Arias, secretaria general de la CIP Departamental La Paz. El día de hoy hemos organizado una mesa de trabajo para poder emitir criterios técnicos a partir del tema sucedido el día de hoy en el edificio de Sopocachi, que ha sido algo que como Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental La Paz tenemos el compromiso de emitir estos criterios técnicos y a partir de ellos he invitado a profesionales que tienen amplia experiencia en el área. Contamos con la presencia del ingeniero Patrick Putman, que él es ingeniero civil, especialista en estructuras. Estimado ingeniero, bienvenido, muchas gracias por estar acá presente. No, le agradezco. También contamos con la presencia del ingeniero Rubén Zelaya, que es quien colabora a la CIP La Paz en la parte técnica y también nos apoya en el departamento de visados. Buenas tardes a toda la audiencia. Es un agrado estar acá. También agradecemos la presencia del ingeniero Juan Pablo Jiménez, que es ingeniero civil especialista en estructuras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias, ingeniero. Así también agradecemos haber aceptado la invitación al ingeniero Mariano Saucedo, que es ingeniero civil, que también es especialista en la parte geotécnica. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchos seguro todavía me recuerdan que estuve muchos años en La Paz trabajando justamente en el área de excavaciones profundas. He ejecutado muchos muros anclados como los que se ven en las fotos, así que espero poder ser de ayuda, ¿no? Muchas gracias, estimado ingeniero. Finalmente damos la bienvenida al ingeniero Nicanor Polo, que es ingeniero civil, también especialista en estructuras. Bueno, muchas gracias, agradecer por la invitación. Estamos acá para poder aportar por lo menos con algunas sugerencias, con algunos aspectos técnicos que puede ayudar en la solución del problema que se ha presentado hoy. Gracias. Muy amable, muy bien. Entonces vamos a dar inicio a esta mesa de trabajo para establecer los criterios técnicos a partir del problema suscitado el día de hoy. Vamos a comenzar, por favor, con el ingeniero Patrick. Estimado ingeniero, por favor, tiene la palabra para hablarnos sobre este tema tan importante. Bueno, buenas tardes a todos, colegas y demás personas que pueden estar aquí con nosotros. El problema que se ha suscitado aquí en la salida de la Cantutani 20 de octubre es medio grave desde el punto de vista constructivo, es decir, a veces los ingenieros diseñamos, los ingenieros proyectistas diseñamos soluciones, edificios, etcétera, pero ya el proceso constructivo muchas veces no pasa por nosotros mismos, sino ya es un tema que lo ve el constructor o la empresa constructora que se contrata, y a veces ahí se toman muchas decisiones o muchas soluciones que no siempre son las óptimas, ¿no? En este caso, por ejemplo, específico, se tomó la decisión de hacer anclajes, un sistema de anclar los muros al terreno, y con eso resolver el tema del empuje mientras se construyen las losas de sótanos que iban a sostener finalmente los muros apantallados. Sin embargo, el tema de solución con anclajes no siempre es la solución a excavaciones profundas, es decir, y aquí en La Paz se está generalizando mucho el uso de las soluciones con anclajes por varias empresas que tienen estos equipos para hacer la solución de anclajes, ¿no? Entonces, plantean como primera alternativa y a veces como única y última alternativa los anclajes, y no siempre es así, es decir, los anclajes son una buena solución, pero tienen su campo de acción y tienen terrenos donde sí se pueden usar y terrenos donde no, y específicamente este es un terreno que en mi criterio los anclajes no eran una solución, pese a que hemos estado escuchando que el problema era una tubería rota, que el agua, que el empuje, etcétera. Yo un poco he ido al lugar a ver, realmente no hay un suelo saturado, es decir, yo no creo que realmente haya habido una ruptura previa de tubería que esté días botando agua,
ya que el terreno no está saturado en el lugar, ¿no? Ahora sí hay una tubería que estaba botando agua y fotos, etcétera, pero yo creo que la ruptura de la tubería ha sido consecuencia del deslizamiento. Porque además, imagínense una tubería de EPSA se hubiera generado ya una cantidad de agua que hubiera tenido que aparecer en la base de la excavación, y si esto es del 24, estamos hablando de 14 días de una filtración de ese volumen. Se me hace que no, definitivamente no es el caso, porque el suelo está, obviamente tiene una humedad, pero no está saturado siquiera, entonces pienso que no es el problema. En mi criterio, por lo que yo he visto, el problema es la elección de la solución o del proceso constructivo, ¿no? A través de los anclajes. ¿Por qué lo digo? Porque en altura se tiene una contención de 11,50 metros, donde la segunda fila de anclajes está más o menos a 5 metros desde la parte superior, y haciendo un cálculo rápido de acuerdo a las recomendaciones que se tiene para longitudes de anclaje, es decir, la profundidad que se tiene que hacer los anclajes, que es básicamente una relación geométrica que está directamente relacionada con el ángulo de fricción interna, que de acuerdo al estudio de suelos que se tenía de ese edificio era 37 grados. Entonces, con los 11,50, haciendo un anclaje a 5 metros, y para un suelo con un ángulo de fricción interna de 37 grados, nos pide 16 metros de longitud de anclaje. Ahora, ¿cuál es el problema? Es decir, 16 es lo mínimo, podrías haber hecho tal vez 20, 18, no sé. Pero ¿cuál es el problema? Que el ancho de la vía es de 12 metros, entonces los anclajes que se pudieran hacer en ese terreno antes de chocarte con el muro de contención del edificio Chapeco, el edificio instalado, que también tienen 2 o 3 sótanos, entonces es 12 metros. Tú ya no tienes capacidad de hacer anclajes mayores a una longitud de 12 metros. Y si tu mínimo por inestabilidad local del anclaje es 16 metros, entonces, bueno, creo que ahí está la raíz del problema, de acuerdo a, bueno, un poco que he podido ver y los cálculos rápidos que he hecho. Entonces, yo pienso que cuando se tiene estos problemas de que no puedes desarrollar una longitud de anclaje que te evite una inestabilidad local, ya se tiene que buscar necesariamente otras soluciones, ¿no? Ya no se trata de darle más fuerza de anclaje o de poner anclajes más tupidos, simplemente estás fuera de la estabilidad local. Entonces yo pienso que ese es el problema, y hacia donde deberíamos apuntar es que de pronto para excavaciones profundas no siempre tomar la única solución anclajes, cuando hay problemas de deslizamientos, no es la única solución el pilote, es decir, tenemos que, como ingenieros ya constructores, tal vez en este caso, o asesorarnos bien con un ingeniero proyectista, un ingeniero estructural o un ingeniero que tenga una especialidad en geotecnia, no sé, o pensar en soluciones más creativas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el problema y ese es mi criterio, así a priori, ¿no? Muchas gracias y no sé si alguna consulta ahí. Fue muy interesante su visión, ingeniero Patrick. Se ha hablado justamente de ese tema, el tema de la humedad dentro del suelo. Se ha visto fotografías de las tuberías rotas. En su criterio, ese no es el principal factor del deslizamiento. Pero quisiera esto verlo a través de la visión del ingeniero Mariano, un experto en geotecnia. ¿Qué opina al respecto? ¿Es, en su criterio, el factor de la humedad no es relevante en este caso? ¿Ha influido en algún factor? ¿Ha sido poca su influencia, mucha? Es bien interesante haber escuchado los comentarios del ingeniero Patrick, ¿no? Porque ahí ha dado varios datos que yo desconocía, la verdad, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía que los anclajes eran cortos, porque el edificio vecino está muy cercano, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que yo no me animo a entrar mucho en detalle, digamos, a ver dónde ha sido el error, porque no conozco el diseño, ¿no?
pero sí puede tener ahí mucha razón el ingeniero que ha faltado longitud. En todo caso, podría haber sido, podría haberse hecho un diseño con anclajes más tupidos. Yo discrepo un poco con el tema de que no es la mejor solución, porque en realidad cuando se tiene que hacer una excavación profunda, la forma más segura es hacerla con anclajes. O sea, ahí es lo más eficiente y lo más seguro, ¿no? Porque te da seguridad a los vecinos y seguridad interior a la obra, limpieza, orden, pero claro, obviamente todo acompañado de un buen diseño y yo no sé, tampoco quiero estrellarme contra el diseño porque no sé realmente si la tubería esa, como se ha dado a entender hace un momento, se ha roto debido al deslizamiento o previo al deslizamiento, ¿no? Si ha sido previo al deslizamiento es un claro motivo de desestabilización. No sé, el agua siempre desestabiliza. Permítame, no sé si el colaborador técnico nos puede mostrar unas imágenes para que usted pueda hacer un análisis sobre estas imágenes a priori, sin mucha información, pero viendo algunos aspectos de la obra. Bueno, estas son las imágenes que hemos podido captar hoy. Este es el lado del deslizamiento. Y bueno, aquí se puede ver el muro ya caído, la falla geológica, digo, la falla del suelo. Aquí está la calzada y a unos pocos metros, unos 4 metros estamos hablando, está un edificio. Entonces, está bastante cerca de un edificio. No sé si podemos pasar otra imagen. A mí me llegaron algunas imágenes también donde se aprecia el muro anclado, se ve que son muros con anclajes de cables, o sea, anclajes activos, donde le han puesto carga entre 3 y 4 cables, ¿no? Cada uno de esos anclajes debe estar aguantando 40, 50 toneladas, ¿ya? Pero además de forma activa, o sea, están presionando el muro, sosteniéndose de una longitud de bulbo. Ahora, el tema es, si a alguien, a una empresa constructora le dan un diseño y le dicen, ok, construyame una excavación con 4 sótanos, ¿no? Entonces, ahí tiene que decidir la empresa constructora y el dueño mismo del edificio cuál es la forma más segura de hacer esos sótanos, ¿no? O, porque al final los sótanos se vuelven una necesidad que la misma alcaldía y las normas piden de número de estacionamientos, ¿no? Entonces, si a mí me dicen que tengo que hacer 4 sótanos, yo más bien veo a favor que la empresa constructora haya decidido invertir un poco más y el dueño del edificio, digamos, haya decidido invertir un poco más en seguridad para esa excavación. Yo he visto muchas excavaciones, muchas en La Paz, totalmente inseguras, ¿no? En edificios en Miraflores, 3, 4 sótanos, sin ningún tipo de anclaje, sin ningún tipo de protección, y cada vez me sorprendía yo cómo se paraban esas cosas, y muchas otras obras que se caían, y bueno, restauraban las casas vecinas, o tenían que desalojar, etcétera, ¿no? Pero siempre se terminaba. Ha habido una obra en Obrajes también, que se tiró también media vía del Hernando Siles. O sea, ha habido, siempre se ha construido en La Paz más bien de forma insegura, ¿no? Y el hecho de que la empresa Tauro, digamos, haya decidido hacer esta obra con anclajes, más bien habla muy bien de ellos, porque es un paso tecnológico necesario para poder hacer excavaciones seguras, ¿no? Ahora, lo que ha pasado ahí, sinceramente, no lo sé. El agua, si ha habido agua, el agua desestabiliza con seguridad. Puede lavar los finos del suelo, y si el ingeniero geotécnico que ha diseñado el proyecto ha diseñado con una cohesión de 30 kilonewtons por metro cuadrado, bueno, pues resulta que esos 30 se vuelven 0 de una noche a la mañana y no aguanta nada, y el diseño cambia completamente o ya no es real, ¿no? El tema de la longitud de la longitud de los anclajes sí me ha interesado mucho escuchar al ingeniero Patrick que comentó eso, ¿no?
porque si no tienen un desarrollo suficiente, está claro que por ahí podría haber una falla, ¿no? Habría que ver más a detalle ese diseño, ¿no? El diseño de los anclajes, la longitud de los anclajes, la longitud de bulbo, por qué los han separado, digamos, cada 4 o cada 3 metros, no sé, en las fotos se ven más o menos cada 4 metros que están los anclajes, ¿no? ¿Qué carga tenían los anclajes? Y bueno, y realmente para mí el tema de si ha habido un problema con agua que no estaba previsto, que ha sido fortuito, o sea, que de pronto, digamos, ha empezado a correr agua, no sé cuánto tiempo ha corrido agua, pero eso sí puede ser un factor desencadenante, ¿no? Y que ha pasado muchas veces, ¿no? Ha habido una obra famosa en Brasil que también se cayó porque hubo un empuje hidrostático que no estaba diseñado, ¿no? Entonces, empuje de agua, más anclajes cortos, todo puede conllevar al desastre que estamos viendo, ¿no? Ahora yo me imagino, ojalá que hayan cortado ya el agua esa que estaba corriendo, porque eso sí no va a seguir socavando, va a seguir socavando el talud. Muy interesante, ingeniero Mariano. Sí, sería bueno el diseño. Una cosa que me quedo que es muy interesante, es la disposición de los anclajes. Me quedó una duda que cuando vi las imágenes, la disposición de los anclajes no seguía una distancia tan ordenada, no seguía un patrón homogéneo. Más bien los he visto con un patrón un poco más heterogéneo. ¿Qué opina, ingeniero Juan Pablo, al respecto? ¿Es posible que los anclajes sean uno de los factores técnicos más relevantes en este caso? Buenas tardes a todos. Bueno, comentarles, primero les agradezco por la invitación. Les comentaba, yo no estoy en la ciudad ahora, por lo tanto, y he podido ver muy poco de lo que ha sucedido. Más allá de unas 4 o 5 fotografías, yo no he podido observar más al respecto. Lo que sí puedo comentarles es, claro, la preocupación que hay hoy en día en los vecinos de los edificios del frente, que se han contactado conmigo y me imagino que con algunos de los ingenieros acá presentes también, con la preocupación de, bueno, saber sobre la estabilidad de los 2 edificios que hoy están ahí, ¿no? Yo lamentablemente no cuento con mucha información a la mano. Le agradezco a Patrick y Mariano que nos han dado unas buenas luces sobre algunas posibles causas que hayan podido generar este problema. La verdad que desconozco, como les digo, ese punto. Como decía, tanto el tema de longitudes de anclaje, cohesiones, ángulos de fricción interna son fundamentales en revisión ahora para poder ver realmente cómo estaba el diseño original y qué ha podido haber generado este problema. Y hoy me preocupa, como creo que a varios de ustedes o a todos ustedes, este tema de poder ver cómo está el tema de la estabilidad de los edificios cercanos. Por lo que he podido escuchar o hablar con copropietarios del edificio blanco, disculpen, desconozco el nombre, solo me estoy guiando por la imagen que tengo. Ese edificio tendría actualmente 3 sótanos. Por lo tanto, la falla no estaría por debajo de este nivel aparentemente y no habría llegado aparentemente digo, porque no se pueden ver no sé si está con fisuraciones, no tengo idea, pero aparentemente no habría llegado hasta ahí. Y entiendo que el edificio verde tendría una profundidad similar de sótano. He pedido, lo único que he podido hacer, la verdad, he pedido a estos copropietarios con los que se han contactado conmigo, primero, hasta que realmente no exista un profesional de parte de ellos que pueda certificar y validar esta estabilidad, que primero protejan la vida de todas las personas que están ahí adentro, que creo que es lo más importante, y hasta que por lo menos puedan hacer inspecciones físicas al lugar, ¿no? Por lo que entiendo que hay ingenieros que no han podido ingresar, me imagino ahí, por razones obvias. Entonces, es importante
que se le pueda brindar el asesoramiento técnico, primero nosotros como sociedad de ingenieros, colegios de ingenieros, etcétera, para que ellos puedan estar bien asesorados, para estar tranquilos, porque son proyectos, la verdad, o edificaciones bastante grandes, ¿no? Sí, muy de acuerdo. En realidad, este es un tema que prácticamente como responsabilidad de la ingeniería tenemos que tomar cartas en el asunto para preservar la vida humana en todo caso. Eh, de aquí en adelante se han puesto algunas medidas preventivas, como por ejemplo recomendar el desalojo de las viviendas o eh, 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 parar el agua que escurría en el sector. Eh, ¿Qué otras medidas más se podría tomar, ingeniero Nicanor, para preservar esto y qué otras alternativas se tienen de aquí adelante? Bueno, gracias, gracias por la invitación también, ingeniero. A ver, para comentarles un poco respecto a lo que ha sucedido, yo también solo lo vi por los canales de televisión, ¿sí? Lo que justamente enfocaron ahí, pero no fui al lugar para poderme interiorizar bien mucho sobre lo que ha sucedido, ¿no? Pero hay un aspecto importante en la que pudiese haber sucedido, es que es el estudio geotécnico, ¿no? Porque según mi experiencia, todos los proyectos que se realizan, por ejemplo, acá en La Paz o en otros departamentos, muchas veces los mismos clientes o las mismas empresas que lo van a construir, claro, la empresa lo va a construir tal como le están entregando los planos, ¿no? Pero va ahí el tema del estudio geotécnico, ¿no? Y yo me di cuenta justamente cuando nos contratan a nosotros, por ejemplo, para calcular un edificio o un proyecto estructural, pues la parte de la geotecnia, yo empiezo a revisar y, por ejemplo, hacen excavaciones de 3 metros, pero tiene, como estamos viendo ahora, tiene 3 sótanos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la gente por querer economizar, por ejemplo? Hay tantas empresas que dedican al tema de realizar estudios geotécnicos, no llegan a la profundidad adecuada para poder encarar el proyecto. Entonces, directamente el proyectista, el estructurista que está haciendo el proyecto estructural, pues lo calcula mediante estos estudios, ¿no? Y en muchos casos se ha presentado esta situación en la que no muestra algo real, ¿no? Lo que realmente pasa en la parte ya más profunda, ¿no? Porque debería llegarse a la profundidad de ese estudio geotécnico para saber las características de los estratos de los suelos, de todas la clasificación del suelo, ¿no? Lo que hemos hablado del ángulo de fricción, cohesión, y mediante esos datos técnicos nosotros podíamos ya un poco encarar. Aparte de ello, también va la parte constructiva, ¿no? Entonces, muchas veces, como decía el ingeniero Mariano, y tiene mucha razón, porque la alcaldía también tiene que ver el tema de cuánto se podría construir, ¿no? Porque muchas veces los mismos dueños de los edificios tratan de un poco ocultar eso, ¿no? Y ocultan porque ya me ha sucedido en varios casos, le han aumentado un piso más que no estaba en el proyecto que yo había calculado, después piden un certificado de estabilidad, le he aumentado un pisito más, podrá todavía aguantar las columnas, preguntan. Entonces, son aspectos que también parte de la alcaldía, que creo que van unas 3 veces a revisar la parte de su proceso constructivo, que tienen permiso, ¿no? Y el avance que ellos están elaborando. Entonces, creo que en este aspecto deberíamos de trabajar casi todos los que están, deberíamos, por ejemplo, la alcaldía, ¿no? Debería estar ahí, ¿no? Justamente viendo estos aspectos. Pues claro, ahí van a ver, por ejemplo, tenía permiso, no tenía permiso, cuántos pisos estaba aprobado, ¿no? Y hay muchos casos en que los planos, por ejemplo, no coinciden, ¿no? O sea, hay versión 1, versión 2 y ellos se manejan así. Entonces, se debería trabajar respecto a ese tema, ¿no? Entonces, ya viendo ya el caso puntual, es que si bien ha habido, muchas veces se culpa al tema de EPSAS, ¿no? Al tema de las tuberías que pasan, ¿no? El tema de las filtraciones,
que pudiesen haber ocasionado, pero ya el estudio que se puede realizar en el lugar se va a detectar realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y se podrían evaluar respecto a esos problemas que había pasado en el proyecto que estamos hablando ahora. Yo quería saber bueno, Juan Pablo quería preguntarle si han hecho alguna inspección, si sabe si han hecho alguna inspección a los edificios vecinos, si alguien ha entrado, si han visto rajaduras, asentamientos, si hay algún primer análisis. Miren, la verdad, por lo que yo he podido hablar con los propietarios que he podido conversar de ambos edificios, me habían comentado que al momento no habían tenido ninguna inspección oficial de algunos ingenieros contratados por ellos, que recién estaban tomando esas decisiones de cuáles iban a ser los profesionales que ellos iban a tomar en cuenta para esto. Entonces, entiendo que de manera profesional todavía no, y formal, creo que todavía, entiendo que no hay nadie todavía a cargo de parte de los edificios en esto. Pero no han registrado, no han hablado de rajaduras, nada. Yo les he preguntado, el edificio blanco, uno de los, que es justamente un ingeniero civil que vive en ese edificio, me comentó que él no había, han dado una inspección con unos cuantos vecinos, no habían notado nada raro, más que una fisura que no saben si es nueva o antigua, que estaría en una de las columnas entre planta baja y sótano 1. Eso es lo que me habrían comentado ellos en el edificio blanco. En el verde, aparentemente, por lo que me había dicho uno de los propietarios, no habían visto nada, ningún tipo de afectación al momento. Ya, yo te pregunto porque, bueno, ya me hice más o menos una imagen del tema, o sea, de la distancia que están los edificios vecinos y sobre todo que los edificios vecinos tienen sótanos, ¿no? Habría que ver realmente cuántos sótanos, pero tienen 3, has mencionado, ¿no? Entonces, si tienen 3 sótanos, están ahí a -10, ¿no? El edificio. Y esta otra excavación debe estar a -15 más o menos. Creo que es 15 metros la altura que tenía, por lo que he visto. Son 4 líneas de anclajes. Los anclajes también son 4 líneas de losas, deben estar también unos 15 metros, 12, 15 metros, no sé. Pero imagínense que un edificio está a -10 y el otro está a -15, ¿ya? Y entonces la sobrecarga, digamos, que viene desde el de -10 va muy por debajo del fondo de la excavación, ¿no? Probablemente no le haya afectado nada. Lo que estaba sosteniendo ese muro anclado era solamente la calle, ¿no? Ese muro anclado era solamente la calle. Y probablemente no se eligió bien ahí la tecnología porque seguramente tenían que haber hecho pernos mucho más pegados y no anclajes tan separados con longitudes tan cortas, ¿no? Esa solución la hemos tomado muchas veces en obras en el Perú, por ejemplo, ¿no? De hacer pernos más cortos en zonas donde habían interferencias. Pero si no ha habido asentamientos, rajaduras en los edificios inmediatos, entonces no creo que sea, digamos, ahorita un tema de tanta alarma, digamos, ¿no? O sea que está bien, digamos, que se tomen los recaudos, pero si no ha pasado algo inmediato después del deslizamiento y se ha corregido el tema del agua, o sea, ya no hay más socavación, ¿no? Entonces yo pienso que eso no va a poner en riesgo los edificios, ¿no? Ingeniero Puma, ¿quería comentar algo adicional? Básicamente es el mismo punto que ha dicho el ingeniero. Los edificios que supuestamente pueden estar afectados, dos del frente, tienen 3 sótanos cada uno, es decir, están más o menos a 9 metros, más radieros, su fundación, por lo menos están a 10 metros debajo del nivel del suelo. Esta excavación, de acuerdo a lo que he visto, tiene 11,50. Entonces es ya muy poco el desnivel que queda entre la fundación de los edificios y el punto más bajo que tenían excavado ahora en la obra que ha tenido el problema. Al margen de eso, el nivel más bajo ya está al nivel de la avenida Cantutani,
es decir, ni siquiera está debajo de la avenida Cantutani, entonces no hay ya posibilidad de que esta falla sea progresiva hacia abajo, digamos, ¿no? Tengamos todavía puntos más bajos y posibles deslizamientos en la parte inferior. Entonces, yo realmente creo que a ninguno de los dos edificios va a tener un problema serio. Es posible que por alguna acomodación, por las vibraciones, tengan alguna fisuración leve, pero personalmente, y en mi criterio personal, repito, o redundo, no creo que haya un peligro para la vida de los ocupantes, ni siquiera para la estabilidad estructural de los edificios. Entonces, que los hayan evacuado me parece un poco una exageración, pero bueno, si es la seguridad de la vida primero, está bien, pero no considero que realmente haya ese peligro. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado a conclusiones interesantes hoy. Yo creo que el tema da para mucho más. Realmente ha sido muy rápido, ya que ni bien ha sucedido esto en la mañana, ya estamos tratando de dar opiniones esta tarde. Sin embargo, queda un gran camino por hacer, ¿no? Hacer evaluaciones, hacer estudios, tal vez, hacer refuerzo, hacer nuevo muro de contención, etcétera. Y bueno, siempre contamos con su participación, a todos los ingenieros que nos han acompañado, al ingeniero Turman. Muchas gracias por haber venido acá, por aportar estas valiosas palabras técnicas. Al ingeniero Mariano, muchas gracias por participar. Creo que nos visita desde Alemania, bueno, está participando desde Alemania. Un gran abrazo. Después al ingeniero Juan Pablo, que creo que está desde Santa Cruz. Él también en esta ocasión nos ha apoyado en esta charla técnica. Al ingeniero Nicanor, que está acá en La Paz. Muchas gracias. Yo creo que de acá en adelante vamos a hacer más de estas reuniones para poder compartir criterios, poder estar más inmersos en la sociedad. Y bueno, muchas gracias. Un saludo a todos, gracias. Gracias a todos. Un gusto saludarlos. Saludos. Gracias, colegas. Marcelo. Hasta luego. Un placer.